Bueno, pues el día de hoy vamos a ver el tema de clases abstractas. Para esto vamos a utilizar un programa que ya hicimos la vez pasada. Vamos a utilizar este de músico. Vamos a utilizar nuestro programita de músico para ver ahora un nuevo tipo de herencia. Más bien sería un nuevo tipo de clase y esto nos lleva a un nuevo tipo de herencia. Ok, miren. Vamos a recordar primero este programa. Nosotros teníamos acá como clase base la clase músico, ¿verdad? Y la clase músico pues tenía simplemente el nombre y varios métodos. En este caso regresa saludo, todos ellos virtuales, afina y toca. ¿Ok? Y si se fijan, básicamente lo que hacíamos es que nosotros tenemos ahora un tipo de músico, en este caso un guitarrista, por ejemplo. Simplemente heredamos y lo que hacemos es redefinir los métodos, o sea, el saludo, afina y toca. Después, un baterista, saludo, saludo, toca, pero si se fijan aquí, el baterista no redefinió el método afina. ¿Okay? Algo importante. Cuando nosotros tenemos herencia y yo tengo métodos virtuales, la redefinición es opcional. ¿Okay? La clase que hereda, si quiere, redefine este método. Si no, lo deja exactamente igual y lo reutiliza. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, el baterista solamente quiso redefinir dos métodos. Y por otro lado, el bajista, ¿sí? Redefine saludo, afina y toca. ¿Okay? Ya después cuando los usamos estos objetos, aquí es donde viene la parte de polimorfismo. Vean cómo yo tengo una lista de qué tipo. De tipo músico, o sea, de la clase que está arriba, la clase base. Y después a esta lista voy a agregar, en este caso, tres tipos de objetos diferentes. ¿Okay? Bajista, guitarrista y baterista. ¿Qué tienen en común todas estas clases? Que todas heredan de músico, por lo tanto se pueden agregar a la lista, ¿verdad? De músico, no hay ningún problema. Y después aquí se ve el polimorfismo cuando yo le digo que a todos afinen. Algunos van a afinar pues como bajista, otros como guitarrista y otros, en el caso de baterista, como no redefinió el método, pues como un músico genérico. ¿Ok? Y lo mismo se hace aquí en estos otros métodos. Aquí, ¿hay alguna pregunta de este programa? ¿Algo que a alguien de ustedes no le quede claro? A ver, ¿alguna pregunta por ahí? A ver, sin miedo. No, no hay preguntas. Profe, Sí. a mí, a mí me salen errores en los tres base. En los base. A ver, vamos a ver los base. Aquí, en esta parte. ¿Sí? Ok, recuerda que para que lo que estamos haciendo aquí con esta palabra de base es llamar a tu método constructor de la clase base. Fíjate también que en este caso el método constructor nada más toma un solo parámetro. ¿Ok? Entonces, primero vamos a checar tu método. Bueno, primero pues se puede ver el error, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice el error? Pero digamos, sin saber qué error es, vamos a la clase base, en este caso a músico, y yo lo que tengo que ver bien es este constructor. ¿Ok? Tengo este constructor, es público y toma una cadena. Si es así, entonces pues ya habría que buscar más. Pero primero fíjate que efectivamente tienes el constructor en la clase base, porque es el que se está llamando y que sea del tipo correspondiente, el tipo de dato string. Así es. Revísalo. Recuerda que un constructor se debe llamar exactamente igual que la clase. No debe regresar o indicarse valor de regreso o tipo de regreso.
Revísalo y si no, comparte tu pantalla para verlo. ¿Alguien más tiene una pregunta? Aquí lo hacemos en paralelo. En lo que su compañero revisa ahí esta parte del programa. Ok. A ver, pues no sé si se corrige. Okay. Sí, ¿cuál era el error? Nada más por curiosidad. Que habían algunos de nombre que no había puesto. Ah, muy bien. Ok. Bueno, ahora, bueno, entonces viene el tema nuevo. Viene el tema nuevo. Vamos a suponer que yo tengo algún método, y de hecho aquí lo hay, que no tiene sentido que este método se implemente en la clase base. Porque recuerden, la clase base es una clase, vamos aquí a hablar de este concepto, es una clase abstracta, es demasiado abstracta. ¿Por qué? Porque si yo les digo, ok, ¿cómo afina un músico? ¿Cuál es la manera en la que debe de afinar un músico? Alguien me podría decir, bueno, depende. Depende de qué tipo de músico es. O sea, no todos los no hay algo tan general como que yo te puedo decir, bueno, todos los músicos, sí, afinan tocando el instrumento y que las notas estén en cierto rango, a cierta frecuencia, digamos de manera general. Pero el cómo lo hace depende del tipo de músico que es, porque cada instrumento se va a afinar de manera distinta, ¿verdad? Entonces alguien me podría decir, es que realmente la clase músico nos va a servir más que nada para hacer esta organización, para hacer esta jerarquía. Pero realmente músico yo no lo voy a utilizar, ¿verdad? Directamente, sino más bien músico me va a servir para poder hacer una lista de músicos y que ya cada músico en particular implemente el método. Entonces, vamos a ver aquí. Vamos a suponer que todos los músicos sí pueden saludar. O sea, este no sería un método problema. Pero el afinar y el tocar va a depender del tipo de músico. Entonces, yo lo que decido aquí es, yo digo, ok, yo lo que voy a hacer es que el afina es responsabilidad del cualquiera que herede de esta clase de músico que lo implemente. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Como esto yo ya no lo puedo hacer aquí, todo el cuerpo lo borro. Fíjense, voy a borrar el cuerpo. ¿Ok? Y ya no tiene cuerpo, ya no existe la fina. Simplemente le voy a poner un punto y coma. ¿Ok? Y me dice aquí un error. Dice, hey, ¿dónde está el cuerpo? Y después vean lo que dice. Dice, y no está marcado. Y hay varias formas, abstracto, externo o parcial. Ahorita vamos a hablar de abstracto. De tal manera que yo quiero decir es que este no es un método virtual, este es un método abstracto. Entonces aquí le vamos a poner así, abstract. ¿Qué significa abstract ahorita? Para empezar, me dice, oye, este método es abstracto, pero la clase de la cual es miembro no es en sí abstracta. Entonces aquí tengo que hacer dos pasos. Primero, mi clase también tiene que ser abstracta. Primero los métodos abstractos, pero antes la clase también tiene que ser abstracta. Entonces aquí simplemente le pongo abstract. ¿Ok? Vean, para una clase abstracta, para empezar, se declara abstract antes que nada. Y es abstracta porque va a tener miembros abstractos. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, el método afina, que es miembro de la clase músico, yo lo declaro como abstracto. ¿Qué significa esto de que sea abstracto? Significa que de manera obligatoria, como no tiene cuerpo, todos los que hereden de músico deben de redefinir afina. ¿Okay? Entonces aquí guitarrista lo hace, ¿se acuerdan? Afina, aquí está. No hay problema con guitarrista. Está cumpliendo con su regla. Pero, ¿qué pasa con el baterista? Miren, aquí ya está subrayado ahí como que, hey, hay un error. Dice, baterista no implementa el miembro abstracto heredado músico.afina. Quiere decir, ¿verdad? Que yo tengo de manera obligatoria que implementar ese método. No hay de otra. ¿Okay? Entonces, vamos a ver aquí
a ver si nuestro auxiliar nos ayuda a hacer eso, ¿verdad? Porque es algo que de manera obligatoria lo tengo que hacer, ¿verdad? Entonces, a ver, vamos a ver aquí, a ver si me puede ayudar. Miren, aquí le voy a dar Alt Enter. Si se fijan, dice para ver arreglos potenciales, presiona Alt Enter. A ver, voy a presionar Alt Enter. Ok. Y me dice, pues mira, yo te puedo ayudar, ¿verdad? Con el afina, override. Ok. Y me dice, ok, este sería como el preview. Ok. Y sí quiero hacerlo. Quiero implementar la clase abstracta. Y ya, automáticamente, si se fijan, aquí me pone el método. Aunque no lo implementa. Y de hecho, imagínense que es como algo de mentiras nada más para que compile el programa. Pero si yo llego a mandar llamar al método afina para baterista, me va a lanzar una excepción de que todavía no está implementado. O sea, aquí ya mi programa va a correr. Pero aquí en el for, cuando al baterista le toque afinar, aquí me va a marcar una excepción. Lo voy a hacer para que veamos que pues efectivamente todavía no está implementado. Sí compila y todo, pero ya después nos dice, falló. Si se fijan, el bajista y el guitarrista se afinaron, pero el otro no. ¿Por qué? Porque no lo implementamos. Simplemente lo dejamos ahí como una tarea por hacer, ¿no? Entonces, bueno, vamos a implementarlo. Que simplemente pues voy a poner copy paste y aquí le voy a poner afina su batería y listo, ya lo implementé. Ahora sí ya no me va a marcar error y va a funcionar correctamente. Aquí está, ya el baterista, a ver dónde está, Chad afina su batería Tama. Perfecto. Ok, vean entonces cuál sería la regla. Una clase abstracta es igual como cualquier clase, solo que como es una clase muy general, va a tener métodos que simplemente no va a tener sentido implementarlos porque es algo demasiado general. Por lo tanto, le delegamos esa implementación a todas las clases que deriven de la clase abstracta. En este caso, músico es una clase abstracta, quienes van a tener que implementar afina, pues todos los músicos que quieran heredar de ellos. En este caso ya vimos el baterista, el guitarrista y el bajista. ¿Ok? Tal vez tendría sentido también hacer lo mismo con toca. Vean entonces la diferencia. Un método virtual de manera opcional se puede hacer override o se puede redefinir. O cuando yo tengo abstracto, le tengo que poner la palabrita aquí abstract. Y vean, aquí también está mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene cuerpo. Es un método que está como abstracto, pero tiene cuerpo. Eso no debe ser. ¿Okay? Un método abstracto, ¿cómo se distingue de uno virtual? Además de tener la palabrita aquí de abstract y virtual, porque no tiene cuerpo. Es decir, aquí esto lo cortamos el cuerpo y le pongo un punto. Ok, ya es abstracto. No hay ningún problema porque todos ya habían redefinido el toca. Ok, vamos a ver qué pasa si yo hago una clase, un nuevo músico. ¿Verdad? A ver, vamos a poner un pianista. ¿Qué pasa si yo hago un pianista? Class, pianista, hereda de músico. ¿Verdad? Hereda de músico. Y ya inmediatamente ya tengo problemas. ¿Qué dice? Hey, no implementas afina y no implementas toca y luego el constructor no está inicializado. A ver, Alt Enter. A ver, corrígeme ahí todo. Está bien, implementame la clase abstracta. ¿Y qué va a hacer? Pues me hace los métodos abstractos. Claro, me deja la implementación ahí pendiente, pero ya hace eso. ¿Se fijan? Entonces aquí podemos ver, ok, Alt Enter. ¿Qué otra cosa puedes hacer por mí? Los modificadores. Podemos generar overrides también. Ok, si yo quisiera hacer algo de eso.
y básicamente sería lo que se puede hacer. Ok, vamos a ver acá. A ver, también podemos decir que genere el constructor. Ok, nombre. Está bien, con nombre. Pero además, ¿qué pasó? Oh, como que lo generó en la clase base, ¿verdad? No en pianista. Bueno, es que como aquí todavía no tengo los campos, pero aquí voy a tener, pues se supone el campo piano. Entonces voy a ponerlo aquí. Public string piano. Ok, y ya puedo ahora sí implementar el constructor. Ok, generamos el constructor piano. Ahorita le agregamos nosotros el nombre, ¿verdad? Que recuerden también se tiene que poner string, antes que nada, string nombre, coma. Y este se lo pasamos a base, como hace un momento. Y aquí le paso yo el nombre. Listo. Ya tengo, ahora sí, una clase que hereda. Pero ¿qué me falta? Implementar los métodos forzosamente, afina y toca. El saludo no, vean, el saludo es opcional, es virtual. Si yo quiero lo redefino, si no, no. Y esa sería la diferencia entre una clase abstracta y una clase virtual. El polimorfismo, la manera en la que trabajan ya acá, es exactamente igual, ¿eh? O sea, aquí no hay mucha diferencia. Es simplemente que en un tipo de polimorfismo es opcional la redefinición y en el abstracto es obligatorio. Entonces, ¿queda clara la diferencia entre una clase abstracta y una clase convencional? ¿Cuál sería la diferencia entre una clase abstracta y una clase convencional? A ver si quedó claro. ¿Cuál es la diferencia entre una clase abstracta y una convencional? La clase abstracta tiene elementos más generales. Ajá. Y que obligatoriamente se deben redefinir en las clases derivadas. ¿Sí queda claro? O sea, es importante que veamos la principal diferencia. En una es obligatorio redefinir y en otro es opcional. Ahora, en cuanto a la sintaxis de un método declarado como virtual y uno abstracto, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un método virtual y un método abstracto? Que el virtual puedes, se podría decir, sobreescribirlo si quieres o no, o si lo necesitas o no, y el abstracto es obligatorio. ¿Y otra diferencia ya en sintaxis? Que uno tiene cuerpo y el otro no. ¿Estamos de acuerdo? Miren, vamos a ver la diferencia aquí. Este es virtual. A ver, vamos acá. Este es virtual. El virtual tiene cuerpo. ¿Se fijan? Este es abstracto y este también no tienen cuerpo. Tienen un punto y coma. ¿Se fijan? La diferencia. Entonces, esa es otra diferencia. Para yo implementar también un método abstracto, recuerden, tiene que ser o tienen que cambia, pues, porque si yo tengo un método abstracto, mi clase se vuelve abstracta también. Otra definición de clase abstracta. Una clase abstracta es una clase que tiene métodos, podemos ser más generales, que tiene miembros abstractos. ¿Verdad? Ahora, ¿qué es un miembro abstracto? Un elemento, ya por ejemplo un método, ¿verdad? Que se debe redefinir obligatoriamente por las clases derivadas. La clase abstracta más que nada me sirve para organizar a mis clases. ¿Okay? Sirve más como algo, como un tipo de organización. A ver, vénganse para acá todas las clases que pueden afinar y que deben de tocar y todo, y aquí se van a agrupar. ¿Ok? Nos sirve como para eso, para yo poder a todo este grupo de clases diferentes, yo las puedo ver de manera abstracta como esto. Al guitarrista, al baterista, al bajista,
¿Cómo le vamos a llamar a todos esos? Ah, pues ¿cómo? Ah, ya sé, músicos. Ok. Entonces la clase abstracta va a ser músico. Ok. Esto, un ejemplo clásico de esto y que vamos a ver más adelante, es el Paint, por ejemplo. Le voy a poner aquí Paint. Vamos a ver esta aplicación. Okay. Aquí yo tengo varios tipos de objetos. Miren, aquí está. Son figuras. Que yo puedo dibujar una figura, ¿verdad? Esta figura, ¿cómo le llamaríamos? Rectángulo, ¿no? Luego aquí tengo una elipse. Ese es otro tipo de objeto. ¿Okay? Este es un tipo de objeto rectángulo. O es una. Vienen de la clase rectángulo. Este viene de la clase elipse. Este es de la clase triángulo. Y vean cómo ellos son muy diferentes entre sí, ¿verdad? Se calcula el área de manera diferente, se van a dibujar de manera diferente. Pero ¿qué tienen en común todos? Todos son figuras. ¿Okay? Entonces, yo diría, ok, pues aquí veo claramente una jerarquía de clases, ¿verdad? La clase base sería la clase figura. Y dentro de las clases derivadas yo tendría la clase rectángulo, la clase elipse y la clase triángulo. ¿Están de acuerdo? ¿Qué propiedades tendrían en común? Todos tienen, por ejemplo, un contorno, en este caso, y el contorno tiene un grosor y tiene un color, ¿verdad? También tienen el fill, ¿ok? Por ejemplo, yo puedo seleccionar aquí, bueno, tengo seleccionado el triángulo, bueno, lo vamos a poner el fill con un color sólido, por ejemplo, ¿ok? Aquí está, miren, otro color. Ok, yo puedo entonces hacer estas acciones, pero todas las figuras lo tienen. Ok. Otro punto importante. ¿Cómo dibujaríamos? Si yo hago la clase figura, ¿el método dibuja sería virtual o sería abstracto? Si yo tengo mi clase figura, ok, ¿cómo creen ustedes que va a ser el método dibujar? ¿Va a ser abstracto o va a ser virtual? Abstracto. Abstracto. ¿Están de acuerdo que sea abstracto? Sí, es abstracto y piénsenlo así. Ok. Si yo les digo, piénsenlo así nada más en su mente. Si yo les digo, a ver, dibuja un rectángulo en tu mente. Ah, pues ya saben cómo lo van a dibujar algo así como esto. A ver, dibuja un elipse o un círculo en tu mente. Lo pueden dibujar. Pero a ver, dibuja una figura. Pues es algo muy abstracto, así como que cada quien tal vez va a dibujar algo bien diferente. O sea, es demasiado abstracto y no se puede, vamos a ponerlo aquí entre comillas, no se puede dibujar una figura. ¿Por qué? Porque es algo muy general. Tienes que hablarme de algo más específico para poder decir yo, ah, ok, esta figura se dibuja de esta manera. Entonces, ¿cómo surge la palabra figura? Vamos, aquí ya es un terreno más allá de la programación orientada a objetos, pero digamos que a veces sucede eso, ¿a poco no? O sea, yo tengo objetos que yo veo que comparten ciertas características, aunque son diferentes entre ellos, pero como parte de mi labor de análisis, lo que hago es que a todos los voy a tratar como un cierto tipo, ¿verdad? Más general. Y normalmente le damos un nombre a eso. De esa manera, como que organizamos así el conocimiento. Lo mismo sucede aquí. A lo mejor yo empecé teniendo diferentes figuras y después digo, a ver, todas estas, no, en ese momento supongamos que no existía la palabra figuras, pero todas estas cosas son muy parecidas en cierto sentido, aunque son obviamente también diferentes. Ah, ok, a todas estas les voy a llamar figura. Y entonces ahí nace la clase figura, pero como una idea, como algo conceptual, como algo abstracto. ¿Ok? Abstracto, recuerden, es yo me quedo con lo
con lo que tienen todas en común. Eso va a ser lo importante, esa es la parte abstracta y eso es lo que voy a representar en la clase figura. Por eso decimos que es más abstracto, es más general. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? A ver, si ya quedó claro lo que es una clase abstracta y por qué se utilizan las clases abstractas. Yo tengo una duda, o bueno, más bien una curiosidad, Sí. que es que si la clase principal, o sea, la clase abstracta siempre va a ser la principal, o puede haber una clase derivada que también sea abstracta. Ok. Normalmente la clase es abstracta para las... vamos a algo importante, nada más un detallito. La clase base, ok, la más general, no necesariamente es la principal. Digamos, esa palabra podría o no aplicarse. Entiendo cómo la quieres utilizar, de como que es la que está más arriba, ¿verdad? Recuerden, hay que tratar de decirle la clase base. Pero en ese sentido, la clase abstracta no necesariamente tiene que ser la clase base forzosamente. La clase abstracta va a ser a partir de la que tú quieras en una jerarquía, de ahí para abajo. Se va a hacer obligatorio esto del método. ¿Ok? Ahora, normalmente, casi 99% de las veces, sí es así como dices. O sea, la clase que está más arriba es la abstracta y ya todas las demás son concretas. ¿Está claro? O sea, sí es, eso es lo, digamos, lo que siempre sucede, pero el lenguaje sí te permite tener una clase regular y después de ahí heredar abstractas y ya de a partir de las abstractas, ahora sí. ¿Sí me explico? Sí. Es lo normal, es lo no común, pero no es obligatorio que sea así siempre. ¿Ok? Vamos a hacer... ¿Qué les parece? ¿Quisieran hacer un programa que haga esto así? Por ejemplo, dibujar así. Podemos hacer, o sea, como práctica de la clases abstractas y polimorfismo, podemos hacer nuestro Paint para que vean también cómo se hace un programa de este tipo. Nada más el único requisito es que utilicemos ahora sí todos Visual Studio y que utilicemos ya programación de ventanas para hacerla de esta manera. Es algo rápido hacerlo. Y este lo podríamos hacer también como ejercicio. ¿Ok? Normalmente lo hacemos. A veces no, porque si hay muchos compañeros que ya lo están corriendo el .NET Core en Linux o en Mac y en otro tipo de sistemas operativos, ahí no está tan fácil. Digamos, no se tiene algo como Windows Forms y tendríamos ya que hacerlo de otra manera. Por ejemplo, en web o algo así. Pero si todos pueden programar y hacer proyectos en Windows, lo podemos hacer. ¿Okay? ¿Qué les parece? Para que vean que tiene esta forma. Alguien, más bien lo fácil, podría ser si alguien dice, no, mejor hay que hacerlo de otra manera. Porque yo no estoy usando Windows y Visual Studio. Todo lo pueden usar. Para mañana, en caso de que no tengan Visual Studio, porque les digo, yo les dije desde un principio que era opcional Visual Studio, pero digamos para esto sí ocuparíamos todos Visual Studio. ¿Ok? Porque aquí lo que ocupamos para hacer este tipo de proyecto es... aquí voy a guardar esto. Es crear un nuevo proyecto de este tipo, miren. New Project. Pero aquí, hasta ahorita siempre hemos estado utilizando aplicaciones de consola. ¿Ok? Y para esto yo quiero de tipo desktop. ¿Ok? Y de desktop sería una Windows Form app. Entonces, en caso, para poderlo hacer, para mañana, revisen si ustedes ya pueden crear un proyecto de este tipo. ¿Ok? Que aquí les aparezca Windows Forms app. Esta es .NET. No es .NET Core. A ver, déjenme ver porque Windows Form... Sí.
Sí, tiene que ser Windows Form. Pero es que aquí si se fijan es .NET Framework. Esta tendría que ser. Ok, esta. Es que esta de .NET Core todavía no está muy estándar. De hecho, lo más estándar y más nuevo es esto de Windows Presentation Framework, pero realmente es más sencillo en esta. Ok, entonces revisen esto, que lo tengan y ya con eso lo podemos hacer. Ok, a ver, revisen que tengan esta. Windows Forms App del .NET Framework. Sí, sí me sale a mí. ¿Sí? Ok, aquí lo podemos hacer. Mañana lo hacemos. Y primero mañana les voy a dar una clase de cómo es la programación en Windows Forms. O sea, se le llama una programación de eventos. Entonces les voy a enseñar un poquito de eso. Es una primera clase. Y ya mañana empezamos a hacer nuestra clase figura y todo. Vamos a hacer un dibujo nada más así. Y ya después, como que primero vamos a ver técnicamente cómo se hace. Y ya después vamos a retomar la parte orientada a objetos. Y vamos a hacer ya nuestra jerarquía de clases. Así como vimos ahorita, clase figura. Y después de ahí van a heredar rectángulo y elipse por lo pronto. Muy bien. Todo bien. Entonces, si no, lo único que hay que hacer es, recuerden venir aquí a donde se instala, porque, o sea, probablemente no lo habían instalado desde un principio. Creo que está acá en Visual Studio Installer o algo así. A ver, déjenme verlo aquí, por si no lo tienen, ¿no? ¿Dónde lo van a instalar? Aquí, miren, en el Installer. Y aquí vienen y ahora sí, aquí buscan. ¿Ok? Aquí buscan, le ponen aquí modificar. Y aquí buscan el que quieren aplicaciones de desktop, así. Aquí le ponen palomita, miren. Ok, ya con esto voy a instalar todo lo que se ocupa. De hecho, aquí instala además porque también instala para Visual Basic. Nada más nosotros queremos C# y Windows Form. Ok, ni siquiera Windows Presentation Framework, no. Es que Visual Studio instala muchísimas cosas que después no se ocupan. Ok, lo único que ocupamos era lo de Windows Forms. Muy bien, entonces simplemente, ahorita para no entrar en mucho detalle, simplemente le ponen aquí palomita. Va a instalar cosas adicionales, pero ya con eso van a instalar lo que se requiere. Bueno, entonces, si no hay preguntas, nos vemos mañana para continuar con clases abstractas y polimorfismo. Ok, profe, gracias. De nada, nos vemos. Bye. Hasta luego, profe.